Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra... ya me diréis mañana o pasado mañana si habéis hecho bien pues, o acabáis de venir para Colombia, porque por lo visto, vamos, sobre todo vamos a dividir sobre todo las dos conferencias principales, donde hoy vamos a hablar del retrato en general. Yo creo que no me puedo quitar la mascarilla para hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar del retrato en general y tocando algunos aspectos de sus vicisitudes en la actualidad. Y mañana sí voy a intentar hablar ya de la experiencia concreta mía del retrato y sobre todo de la evolución de mi pintura para que veáis cómo se puede llegar al retrato precisamente desde dentro del curso natural de mi pintura, ¿no? Se ve, cuando se habla del retrato, se le ve desde fuera, se piensa que es una cosa aparte. Es verdad que sí hay unas ciertas peculiaridades con respecto a otras manifestaciones plásticas dentro del campo de la pintura, pero como digo ahora, lo diré, no olvidemos nunca que un retrato fundamentalmente es un cuadro. Por lo tanto, necesita toda la estructura pictórica de un cuadro, con el añadido de que esa estructura pictórica representa a un personaje, con su nombre y apellido, y que, por lo tanto, hay que controlarla en esa dirección, ¿no? Entonces, aunque habrá una parte escrita, porque al manejar una serie de conceptos que prefiero leerla, intentaremos que no sea una cosa leída pesada para vosotros y tal, ¿no? Sino va a haber mucha proyección de imágenes y me disculparéis que lo lea, pero por supuesto el debate espero que esté animado, ¿no? De hecho, Víctor, al trabajar en su estudio, o sea, en soledad, necesita después el contraste del debate. Sus ideas normalmente no tienen la resistencia precisamente de debatirla con otras personas y escuchar otros puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, andamos necesitados de ello. O sea que yo os animo a ese debate, sobre todo mañana creo que habrá una situación más. El perfil de la charla de mañana será más apto para ello, pero bueno, aquí estamos para comunicar. En la conferencia yo os hablo de usted, porque así está. Después, a partir de mañana y eso, o cuando debatamos y eso, nos hablamos de TUSI y la norma aquí. Pero que sepáis que tal como está escrita, yo os me dirijo a un público en general, entonces os hablo de usted, ¿no? Bueno, pues vamos. Esta responsabilidad, me refiero, me alegra mucho saber, bueno, quiero saber, casi todos sois de Bellas Artes, ¿no? ¿No? ¿Tú, No, yo pinto hace unos años, pero... Bueno, pero se te rinde de la pintura, vamos. O sea que casi todos sois de la pintura. Y de Bellas Artes, habéis estudiado, tú terminaste en Bellas Artes, claro. O sea, el contacto con la pintura del natural y con el desnudo y eso ya lo habéis tenido, ¿o no? ¿Habéis dibujado desnudo y eso o no? Por ahora no, todavía no. Bueno, esta responsabilidad, me refiero a la responsabilidad de hablarle a artistas, estudiantes de Bellas Artes y tal, me lleva a intentar aproximarme al tema más desde la experiencia personal que desde la teoría general, pero el tema del retrato globalmente. Pues para la teoría siempre habrá profesores y especialistas en historia del arte que la lleven a cabo con mayor empeño que el mío. Además, como ustedes saben, la visión de un pintor, al estar basada en la práctica, muy importante el tema ese de la práctica en este caso, ¿no? Nunca es igual la visión del historiador de arte, que normalmente ve el cuadro como un fenómeno ya, hombre, la palabra muerto me parece un poco excesivamente peyorativa, pero como un fenómeno acabado,
que la visión del pintor, que siempre cuando ve un cuadro se enfrenta a una obra de arte, la ve en su proceso. Eso es una cosa viva. Entonces la visión de un pintor, al estar basada en la práctica, puede diferir de la de un historiador. El pintor acostumbra a saltar del pasado al presente sin necesidad de manejar un concepto evolutivo de la historia y conversa sincrónicamente de tú a tú con los grandes maestros, por muy consciente que sea de su pequeñez o con respecto a ellos. En el fondo, y esto creo que es lo más importante, le importa más que la pintura siga siendo un fenómeno vivo que rendir tributo al genio individual de otros. Por otro lado, creo en la pintura como arte del silencio, ya que un buen cuadro debe aspirar más, en mi opinión, a una fuerte presencia silenciosa que soporte la mirada reiterativa del espectador que a una sonora llamada de atención que provoque su fatiga a la larga. Cuando un cuadro, además, no puede defenderse por sí mismo y necesita de largos discursos para su explicación, amigo, mal asunto. No obstante, como en el campo del retrato se han generado muchos tópicos, y se ha creado demasiada confusión, quiero añadir mi punto de vista en un deseo de aclaración, por pequeño que sea. Esto que acabo de decir es que esta charla tiene su origen en varias conferencias que di en el Museo del Prado y en el Museo Thyssen, y después en la Facultad de Bellas Artes en su día, en exposiciones que se habían hecho sobre el retrato. Una era la del Museo del Prado, fue la exposición más importante que hizo en su día sobre el retrato desde el Greco, creo que se llamaba, hasta Picasso. La del Thyssen fue el retrato del siglo de Picasso, y por lo tanto, en ese contexto hay que encuadrar esta idea mía de intentar aclarar una serie de tópicos que siempre han girado alrededor del retrato y su relación con la libertad del artista que lo realiza, ¿no? Debido al peso que quiero darle a mi experiencia pictórica en esta charla, por creer que es lo que más valor va a tener para ustedes, los ejemplos que utilizaré y las imágenes que proyectaré serán en gran medida de cuadros míos, aunque en otros casos recurriré a obras de pintores consagrados. La selección de ejemplos no está motivada por la categoría de unas obras con respecto a otras, sino por su eficacia para transmitir la idea que quiero expresar. Quiero precisar también que me voy a referir al retrato dentro del ámbito de nuestra cultura occidental. Hay soberbias manifestaciones del género en otras culturas que sobrepasan los límites de este análisis. Comenzaré mi intervención procurando explicar mi visión general del retrato, para terminar comentando algunos aspectos de su historia reciente y de su práctica en la actualidad. Yo me dejé atrapar por el retrato desde que empecé a pintar. En mi niñez dibujaba a mis padres y hermanos cuando los cogía desprevenidos y ensimismados, ya fuese mientras veían la televisión o en circunstancias cotidianas parecidas, buscando siempre resolver el desafío que el parecido planteaba. Y descubrí que algo característico del retrato es precisamente ese aspecto desafiante que te lleva a intentar captar los rasgos esenciales del modelo y, si lo consigue, exclamar victorioso de pie. Poco a poco mi vocación de pintor se fue fraguando y ya pude empezar a pintar en talleres con desnudos del natural dispuestos a ser dibujados, como haréis vosotros en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? La impresión de toparse por primera vez con el desnudo humano es difícil de explicar, pero no se olvida fácilmente. La presencia de un cuerpo desnudo irradia en una sala en la que todo gira a su alrededor es algo que te atrapa y te estimula a representarlo. Empiezas a comprender la belleza del orgánico y su compleja relación con la simetría, de las perfecciones e imperfecciones físicas y los contrapesos que el cuerpo va creando para mantenerse en equilibrio. Comprendes en definitiva que buena parte de la belleza física que nos atrae en el otro proviene también
del artificio desarrollado por el sujeto para armonizar su forma a menudo desequilibrada. Con el retrato fui observando que ese magnetismo de la presencia de un cuerpo humano no desaparecía pese a la indumentaria que lo cubría. Pues al fin y al cabo, para dibujar bien a una persona vestida, tienes que conocer sobradamente cómo funciona su arquitectura anatómica, siendo esta una ley que todo pintor de la figura humana debe recordar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el cuadro ese es probablemente ahora más importante que hizo Rafael, que está en el Museo Vaticano, y observa cómo Rafael, para esta figura y para esta, ¿veis que están vestidas? El primero hace un dibujo de la figura desnuda, conoce su anatomía perfectamente, y entonces cuando la reviste con las telas, esas telas se colocan siempre en función de la anatomía. De hecho, había una asignatura en Bellas Artes que ha desaparecido, o era una parte de una asignatura, ya no lo recuerdo bien, que se llamaba drapeado, y que consistía, voy a apagar esto, y que consistía en que los propios alumnos iban poniendo las telas y tal en los maniquíes, explicando su anatomía. Claro, si uno en un cuadro pinta, si uno conoce esa ley de la anatomía y en un retrato estás pintando, por caso, una manga que produce arrugas cuando de una chaqueta, tienes que elegir entre las distintas arrugas las que van en función de la anatomía y desechar las que no, las que crean forma falsa. Porque si no sabes desechar las que crean forma falsa, parece que el brazo está hueco. Sin embargo, si eliges bien las que están en función de la anatomía, explicarás perfectamente que debajo hay un brazo, los huesos y los músculos. Entonces, observad, por ejemplo, en la siguiente, como en el cuadro de David, de la coronación de Napoleón, el dibujo este representa el momento en el que David le quita la corona al Papa y se la pone él, que después eso lo cambia en la composición definitiva. Pero observe que la figura del Papa, David antes se ha hecho un dibujo del Papa desnudo. Porque precisamente para que la figura se asiente bien en la silla, hay que saber cómo el culete del modelo reposa sobre esta línea recta, tan clarísima aquí, que le da eso. Si lo vemos otra vez, la ha obtenido precisamente dibujando ese cuerpo. Mira, realmente el Papa no le posó desnudo, no lo poseía un modelo, lógicamente. O sea que no se debe olvidar nunca que cuando se pinta a una figura vestida, tiene uno que saber cómo y para pintar una cara, debajo de la piel están los músculos, debajo están los huesos, y eso hay que conocerlo, si no la cara se queda como esas caretas de goma que venden en las tiendas de objetos de carnaval, queda sin sustancia interna, ¿no? Bueno, después la adaptación de estas leyes de la anatomía humana a la particularidad de cada sujeto, eligiendo los rasgos que lo convierten en algo único e irrepetible, es precisamente lo que nos lleva a retratarlo, según la vieja diferencia entre retrato y canon. Me imagino que porque se conoce la diferencia esa, ¿no? El canon es un modelo de proporción. Entonces el canon que empieza en la cultura griega, sobre todo el canon que conocemos, canon artístico, es una ley de proporciones de lo que es una figura perfecta, un cuerpo perfecto. Entonces el canon busca una idealidad, el retrato busca una particularidad. El retrato es la representación de la figura que se hace de fulano, de tal, con su nombre y apellido, ¿no? Y son sus efectos físicos, el canon evita los efectos físicos. Pero podríamos preguntarnos,
¿Qué es hacer un retrato pictórico? ¿Podemos hoy perfilar los límites del género? No me resulta fácil perfilarlos, pero no obstante voy a intentar una aproximación y para ello voy a empezar por el término retratar. Calvo Serrayer, en un texto escrito para el catálogo de una de mis exposiciones, se refiere al arte de retratar como la cualidad de replicar lo que se ve sin afectaciones idealizadoras. Valeriano Bozal, en una conferencia a propósito de la exposición en el Museo del Prado sobre el retrato español desde el Greco a Picasso, nos habló de la clásica diferencia entre los retratos y los tipos. Esta fue una diferencia que se puso muy de moda en el siglo XVIII, porque era la tipología, las tipologías populares, las tipologías sociales y tal, y lo que eran los retratos, ¿no? Recordando que cuanto más se resaltan los aspectos individuales del modelo, nos acercamos más al retrato, mientras que la carga en los aspectos sociales nos conduciría al tipo. Claro, a su vez podríamos decir que cuando un retrato alcanza su objetivo de representar con agudeza a una persona en su contexto social, estaríamos también creando un tipo y viceversa. Cuando un tipo se pinta con fuerza en su singularidad, estamos también haciendo un retrato. Ahora bien, ¿puede aspirar a considerarse el retrato toda obra de una figura humana con una figura humana como protagonista? Voy a poner unos ejemplos de cuadros presididos por una sola figura que en estas exposiciones a las que he aludido aparecieron como retratos y que no lo son. La cosa porque en un retrato, este cuadro de Nolet, de una gitana, que estuvo en la exposición del Museo del Prado, el hecho de que la figura se parezca exactamente a fulana de tal, a vengana de tal, no es determinante para la calidad de... O sea, no solo para la calidad del cuadro, sino para el fin, para el destino del cuadro. Da igual que una gitana tenga la nariz más larga o la tenga más corta, estamos hablando de una gitana. Sin embargo, esta exposición apareció como tal. En un retrato, el que la composura de los labios se desplace medio centímetro para un lado para otro, hace que el modelo sea una persona u otra. Y ahí sí es importante. En este caso no, eso no tiene por qué aparecer como retrato. En la exposición de Picasso, basándose en un texto de que Picasso había dicho que quería hacer el retrato de un arlequín y tal y cual y eso, lo ponen como retrato. Mire, da igual que la cabeza de ese señor, o la oreja, o la nariz, esté en un lugar o en otro, sea más larga, sea más corta, porque el cuadro en publicidad perdería muy poco. Entonces tampoco sería exactamente lo que queremos definir como retrato, ¿no? Lo que es el género retratístico, ¿no? O en el caso de una obra mucho más realista, como es la figura de San Antonio López, que también apareció en esta exposición como retrato. De hecho, Antonio López, él mismo dice que se basó en distintos modelos para la realización de este ser humano, de esta figura. O sea, al fin y al cabo de un cierto ideal de figura humana. Luego, de parecerse algo, se parecería al canon, pero no al retrato, por muy realista que sea. Porque igual que la nariz de ese señor, o el cuerpo suyo, la cadera suba, o baja un poco, la obra en sustancia lo perdería con ello. En el campo del retrato hay clasificaciones que unas veces son obvias, como retrato individual, de grupo, de familia, de pareja, etc. Otras menos precisas, como retrato elegante, de aparato, áulico, de salón, etc. Yo prefiero centrarme hoy, por parecerme el de más interés original, en el retrato individual y de carácter. Es decir, aquel que pretende la representación de un ser humano particular con su nombre, apellidos y características externas que le diferencian de los demás. El que atiende a esa escenificación que es nuestra apariencia personal y que tanto dice de lo que somos. Voy a poner un ejemplo ya de mi pintura, como entiendo yo el retrato individual ese de carácter. O sea, véase toda la composición del cuadro, los distintos elementos. Este retrato de Hispanistas de Thomas.
y los distintos elementos del cuadro están en función de lo que es la representación que Hilton hace con su propia imagen. Hasta el cuello de la camisa, pues es un hombre que vestía, porque murió Hilton muy a la británica y tal, pues la camisa. Es más, el cuadro tiene aquí, lo que pasa es que la reproducción no nos lo enseña, tiene como un pequeño círculo, no sé si veis, hecho con de pincel, todavía para centrarse más en la composición, en la mirada de él, con esa forma geométrica. O bien este retrato mío de Felipe González, que está en su retrato como presidente de gobierno, que está en la Moncloa, los distintos elementos, hasta el ordenador y todos sus elementos, hasta la prensa que está aquí detrás representada con el periódico. En el fondo a mí me parecía que González, dentro de lo que era la política española, fue uno de los primeros presidentes que le dio verdadera importancia a la prensa. Y siempre era un gran comunicador, como sabemos, ¿no? Entonces veis, todos los distintos elementos del cuadro están en función de la personalidad del retratado. Incluso la mano esa, González era un hombre como de cierta campechanía y tal, pero después él, yo observé que las manos las colocaba siempre de una manera muy especial, unas manos muy bonitas, ¿no? Seguramente por eso. Entonces, bueno, pues todos los elementos del cuadro intentan estar en función de la representación del personaje y además de la representación de la soledad de un jefe de gobierno. Él mismo lo decía. Creo que decía, el poder es que la última, a ti solamente se te llama cuando hay que hacer una última llamada. Eso en el fondo es lo que yo he pretendido con este retrato, representar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Es que, bueno, tiene tal perfección, que parece una fotografía, vamos, es maravilloso, pero o sea, ¿qué distancia relativa le coge a una fotografía que tuviera esa composición, por ejemplo? Es que eso nunca se podría haber hecho con una fotografía. Nunca. O sea, no olvidemos que la fotografía, en primer lugar, la realidad está, vamos, falseada, digamos. El brazo, este sillón nunca podría ser así. Nadie se sienta en un sillón que el brazo está precisamente aquí debajo del muslo, el brazo está aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que ellos manejan los elementos realistas, de manera que es una apariencia de realidad, pero aquí hay toda una búsqueda de un orden geométrico, toda esta parte del cuadro con este brazo pretende cubrir esta parte, este golpe de luz ahí para aplicar el muslo, todo eso está hecho dibujándolo. Ahora, que la apariencia de realidad fotográfica, y sobre todo no olvidemos que estamos viendo una imagen delante del cuadro, lo pictórico se nota mucho más. Lo estamos viendo en unas condiciones lumínicas débiles y tal, y entonces lo fotográfico tiene como más protagonismo. Pero tampoco existe una mesa de esta altura y con estas características, no puede existir, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Y con estos elementos. No olvidemos que cuando hablamos de pintura y fotografía, en el siglo XVI los pintores, sobre todo desde el Renacimiento, empiezan a utilizar lentes. El gremio de ópticos y el gremio de pintores estaban juntos. Entonces, ver a través de una lente ha enseñado mucho al pintor, enseñó mucho en el tránsito del carácter plano de la pintura en el gótico hacia esa mayor precisión figurativa que vemos en el Renacimiento. Le llamamos realismo o naturalismo. Entonces, y de hecho, cuando se inventa la fotografía, lo que se inventa en el siglo XIX es que esa imagen cogida a través de la cámara oscura, que la llevaban utilizando los artistas desde entonces, se pudiera traspasar a un papel al que se le llamaba unas sales químicas y para que reprodujese esa
visión que se da precisamente a través de la cámara oscura, ¿no? Entonces, no olvidemos, son dos ramos distintos de la reproducción de imágenes, pero pueden tener muchos elementos comunes. La fotografía empieza imitando a la pintura, lógicamente, ¿no? Luego los artistas, ese tipo de juego se ha dado. Es bajo el impresionismo donde empieza a hablarse de una diferencia. Ah, no, pintado es natural. Ah, no, viene lo fotográfico. Pero eso es un fenómeno temporal, ¿eh? No sé si he contestado a la pregunta. Ahora bien, es importante para ello no olvidar que un retrato es siempre un cuadro y que como tal necesita de una buena composición abstracta y una sólida estructura pictórica como base de la representación iconográfica. Esto es un paisaje mío de la ciudad de Cádiz en el que voy a intentar, ahora van a ver un retrato mío en el que con unos elementos plásticos relativamente similares lo que aquí pretende representar el espacio, los elementos naturales de un paisaje, en el caso del retrato, sirve para representar una personalidad. Sustantivamente, hay muchos elementos comunes, como tal cuadro, pero si llevar aquí lo que es la soledad, bueno, o se puede pensar que es un retrato de un presidente de un banco, en una torre, como en la torre en la que entonces estaba el despacho, el presidente del BBVA. Son elementos que pueden ser. Ahora, sin embargo, lo que aquí pretende una representación pues, plácida del paisaje y tal, aquí sirve a otro fin. Y otra cosa porque estamos pintando una figura humana. Pero, sustantivamente, los elementos plásticos son similares. Bueno, en relación a dicha apariencia personal que tanto dice de lo que somos, quiero recordar ahora un par de frases de dos escritores que dan en la diana de lo que quiero decir por su conocimiento de los seres humanos. Espero que ustedes me concedan el crédito suficiente para trascender su aparente simpleza. La primera sentencia es de Paul Valéry y recomienda que no olvidemos nunca que lo más profundo está en la piel. La segunda de Oscar Wilde nos recuerda con su festivo humor que solo los tontos no se fijan en las apariencias, pues el misterio del mundo se encuentra en lo visible, no en lo invisible. Todo esto viene a cuento de la supuesta dicotomía en lo que somos nosotros, lo más profundo y lo que somos en la superficie. Por supuesto que esa dualidad puede existir, sin lugar a duda, pero no creamos que es tan clara, porque el retrato se mueve en el mundo de la apariencia, y el mundo de la apariencia no es, es la representación que nosotros queremos hacer con nosotros mismos. No se puede vestir de una manera o de otra, actuar de una manera o de otra, pero eso dice mucho de lo que somos y de lo que queremos ser. Y el hombre casi siempre lo que quiere ser acaba siendo. Entonces, por eso cito la frase y repito de Oscar Wilde: solo los tontos no se fijan en las apariencias, pues el misterio del mundo se encuentra en lo visible, no en lo invisible. Y digo yo, si en lo más profundo todas las personas somos seres vivos asustados por lo precario de nuestra existencia, en lo más profundo somos animalitos asustados por lo precario de la existencia, construimos por tanto nuestras señas de identidad con la arquitectura de la apariencia, para ser singulares, para diferenciarnos y a la vez pertenecer al grupo. Esta idea general que hace referencia a la identidad, la singularidad y la pertenencia manifestada en la apariencia, no debemos, en mi opinión, perderla de vista los que nos dedicamos al estudio y representación de nuestros congéneres. Como supondrán, no estoy defendiendo con ello la lectura superficial de la apariencia, abrazando sin crítica los convencionalismos sociales del momento, sino por el contrario, una visión más atenta a lo que ella nos muestra en sus distintas capas, pues normalmente a la primera mirada respondemos con el tópico aprendido. Quiero recordar ahora una historia que me contó el profesor
profesor Bonet Correa, que ha muerto hace poco, en mis comienzos, cuando le invité a mi estudio para mostrarle mis primeros retratos. La historia les puede parecer un poco ingenua, pero más tarde verán por qué la saco a colación. Un señor se dirige al estudio de un pintor para encargarle el retrato de su desaparecido padre, por cuya muerte no encuentra consuelo. Tras confesarle que no tiene documentación que muestre los rasgos físicos del difunto, le dice que no importa, que él tiene un recuerdo tan vivo de él que se compromete a ofrecerle una descripción pormenorizada que le será suficiente para llevar la obra a buen puerto, para realizar el cuadro. El pintor acepta el desafío con escepticismo. A saber lo que va a salir de aquí, pero bueno. Entonces, y el señor le hace una descripción tan pormenorizada, con tanto detalle de su padre, que el pintor, conmovido ante ese detalle de amor que lleva al padre, acepta el desafío. Y le quita el cuadro. El cuadro, pues sí, avisa el pintor al comitente de que ya la obra está terminada. Cuando llega al estudio a verlo, en estado de evidente nerviosismo, retira la tela que con ceremonia el pintor, la tela que cubría el cuadro. Entonces, el comitente lo mira desde un lado, lo mira desde otro, se adelanta, se atrasa, se baja la cabeza y tal y cual y eso, hasta que exclama conmovido ante el cuadro: "Padre, ¿cuánto has cambiado en tan poco tiempo?". Saco esta historia a relucir porque, en mi opinión, muestra con especial ternura dos aspectos que acompañan al retrato desde sus orígenes a nuestros días. Su fuerza para suplantar la imagen que tenemos de una persona, cuando no está aquí en este mundo con nosotros, claro, y a la postre su carácter funerario. No olvidemos que el retrato nace como un género de buena medida funerario. Si bien el retrato es el género pictórico donde más se da el reconocimiento entre las personas, con su correspondiente representación social y mundana, siempre ha llevado unido a su esencia la plasmación de la imagen del retratado frente al paso del tiempo, o mejor dicho, de cara a la eternidad. Es ilustrativo al respecto que una de las primeras muestras del género que conocemos en nuestra cultura, el retrato romano, tuviera este origen funerario, sin olvidar los impresionantes retratos del Fayum, que fueron concebidos, según nos recuerda Rafael Argullón, como modelos para la resurrección, o dicho de otro modo, como guías para la eternidad. Aquí yo he algo más. Estos retratos del Fayum, como bien sabido, se colocaban en los féretros. Estamos hablando del Egipto del siglo III, donde confluye el incipiente cristianismo, la cultura griega, que no cree en el más allá, y la cultura egipcia, que sí cree en el más allá. Entonces, ahí hay dos tendencias: el más allá, tanto de los griegos como de los coptos cristianos primitivos, más la cultura griega, ¿no? Entonces, en los féretros se colocaban estas tablas en la cabecera del féretro. Observen, son el retrato, ¿no? Pocas veces vamos a ver después en la historia de la pintura imágenes más intensas y sobrecogedoras en su sencillez sobre nuestra frágil condición humana y nuestra patética lucha para que la rueda del tiempo no nos engulle. ¿No nos hemos preguntado en ocasiones al contemplar estas obras a qué se debe su intensidad plástica? ¿A la fuerte e inusual personalidad del pintor? ¿A su genialidad? ¿A su talento pictórico? ¿O habríamos de considerar también otros factores? A mi entender, junto al posible talento, genialidad e inspiración, esta intensidad debe mucho también al trascendente sentido de cumplimiento que el artista se imponía, lejos y por encima de la autocomplacencia o del afán de notoriedad. Así, el pintor del Fayum no sería un genio como lo entendemos hoy, porque su creación estaba sobre todo al servicio del fuerte valor simbólico que su obra debía tener en la comunidad. La idea de la imagen urbana que soporta el paso del tiempo ha impregnado en nuestro inconsciente colectivo
de forma que incluso actualmente, pese al inmenso desarrollo de los medios de comunicación, las imágenes plásticas tradicionales, con su carácter estático y silencioso, mantienen su fuerza simbólica cuando queremos recordar a alguien y no digamos si esa persona ya no está en este mundo o en nosotros. Yo mismo he comprobado esta experiencia en el caso de algunos retratos míos de personas ya fallecidas. Pues me dicen sus allegados que a medida que pasa el tiempo, mientras su imagen temporal se desdibuja en la memoria, permanece en cambio aquella que lo representa pictóricamente. No todos los retratos pueden aspirar a este honor, puesto que solo los que alcanzan un grado de excelencia sobreviven. Creo que esta es a largo plazo una de las principales responsabilidades del retratista y a donde debe conducir su esfuerzo para comprender lo que es pintar seres humanos contradictorios con deseo de permanencia. Sobre este esfuerzo para aprender los rasgos más característicos de una persona y plasmarlos en un cuadro de modo que queden atrapados en nuestra memoria, recuerdo un comentario del escritor siciliano Leonardo Sciascia a propósito de un retrato de Giorgio de Chirico. Dice Sciascia: es un retrato que es un retrato, no como se suele decir ahora, a modo de justificación de la falta de semejanza, una interpretación. El hecho es que la semejanza, es decir, la fiel reproducción de la fisonomía, ya es una interpretación. Y además, la más importante de todo, cuando además la verdad fisonómica es captada con expresividad, es decir, en el momento en que el individuo se expresa a sí mismo, cuando entre la luz de sus ojos y el pliegue de los labios dice de sí lo que ya conocemos de su vida, de sus acciones, de sus pensamientos, de su obra, el retrato se hace todavía más parecido, es decir, más importante aún, la interpretación. Quiero poner algunos ejemplos sobre esta capacidad de crear unas imágenes más definitivas que otras y por lo tanto más simbólicas, comparando retratos que hicieron de un mismo personaje distintos pintores españoles del siglo pasado y que al sernos muy familiares pueden servirme de referencia válida en este empeño. Este es el dibujo que hace Daniel Vázquez Díaz de Juan Ramón Jiménez, que es un dibujo que pertenece, bueno, sois muy jóvenes, pero los que ya no lo somos tanto, esta es la imagen que siempre hemos tenido de Juan Ramón Jiménez, ¿no? De la personalidad de Juan Ramón Jiménez, del gran poeta que fue, del gran lírico que fue. Obsérvese la profundidad de esa mirada melancólica. Y ahora voy a poner otra imagen de un retrato que le hace a Juan Ramón Jiménez. Este es del pintor Vázquez Díaz, de un retrato que le hace a Joaquín Sorolla, que está en Estados Unidos, en la Spanish Society. Entonces, observad que mientras Sorolla se ha quedado más bien en los aspectos externos, de su elegancia, de que era un hombre bien vestido, incluso a lo mejor hasta afeitado, si comparamos con la imagen anterior, por eso cuando pensamos en Juan Ramón Jiménez siempre es esta la imagen que nos viene a la cabeza, no esta. Este es el busto que le hace Victorio Macho a Miguel de Unamuno, que está en la Universidad de Salamanca, donde expresa, a mi entender, con bastante profundidad las peculiaridades del gran escritor que fue. Observe este libro, pintado por Sorolla también, este es el Museo de Bilbao, ¿no? Entonces aquí Sorolla pintado se queda más bien en un poco plástico. No es un problema de calidad de pintura, Sorolla para nada es peor pintor que Vázquez Díaz, en absoluto, pero sí está mucho menos interesado en retratar, está menos interesado en profundizar en lo que es el problema humano, el ser humano que está detrás de esa persona. Al fin y al cabo, uno de los méritos del retrato es que es un ser humano levantando actas sobre otro ser humano, ¿no? Y viajando con él. Entonces, Sorolla se ve aquí. Entonces pensaba que le tengo manía a Sorolla, porque el tercer ejemplo también viene de Sorolla. Es el retrato que hace de Ortega y Gasset, precioso. Pero en este cuadro de Ortega y Gasset
Pues no sabemos si este señor es un filósofo o un atildado vendedor de libros. Daría igual, en el fondo. Y sin embargo, el dibujo casi Vázquez Díaz de él, lleno de ironía, sobre ese cráneo pensante como protagonista es casi más abstracto esto que lo otro, y sin embargo, que a mi entender es mejor retrato de Ortega. Esta cabeza de Vázquez Díaz, otra vez, Vázquez Díaz hizo una serie de retratos que se llamó Hombres de mi tiempo, donde dibujó a la parte de los escritores de su época, y casi todos los dibujos de él se han convertido al final, también el de Blasco Ibáñez, en referente. O sea, en una palabra, hay pintores, como en el caso de Sorolla, que utilizan el retrato para un ejercicio simplemente de ejercicio pictórico, a veces la realidad, por supuesto, pero desde el punto de vista retratístico, desde esta línea de la que estamos hablando, que viene del Fayón y que viene de la antigüedad, como retratista se queda más corto. No soy el mejor pintor de voz. Creo que para entrar en la complejidad de lo humano y conducir lo pictórico en esa dirección, es bueno tener una actitud que permita armonizar la personalidad del pintor con la del modelo. Entrar en él con cautela y, en la medida de lo posible, retratar sin autorretratarse. O sea, usted tiene que hacer un ejercicio de distanciamiento para después lanzar tal cual, por supuesto. Distanciarse para ver que él está hablando de otra persona y no de sí mismo. Es decir, se trata de organizar una arquitectura pictórica a partir de una persona con sus rasgos físicos, sus atributos y su peculiar presencia en el espacio que les rodea. Pues esa peculiar manera en que un sujeto ocupa el espacio nos dice mucho de él. Captarla es, en mi opinión, otra tarea importante del pintor. Quisiera mostrarle algunos ejemplos de cómo he intentado resolver este problema en mis cuadros. La relación de la figura con un espacio, por ejemplo, para representar el carácter irónico del retratado, que fue un pintor amigo mío, además, murió muy joven, fue el fundador de la Asociación de Artistas Plásticos en Cádiz y Andalucía, para representar el carácter irónico de él, todo ese plano espacial donde él aparece como a través de una ventana, me parecía que era oportuno. No es lo mismo retratar así que retratar solamente la cabeza. Esa aparición suya que está diciendo algo parecido a Fuku, ¿no? Jugando ahí con el espectador, me parece a mí que decía mucho de su carácter. Entonces la relación de la figura con el espacio, cómo se mueve, dice mucho de eso. Vamos a ver en otro caso este retrato que yo hice de Damaso Alonso para la Academia Española. Esa actitud absorta propia del poeta frente al pintor que lo está representando, creo que dice bastante alrededor de lo que era Damaso Alonso. Por ejemplo, en este caso, este fue también director de la Real Academia, Pedro Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo, yo recuerdo en las poses conmigo, él me conocía a mí desde niño. Mi padre y en buena medida, tanto Damaso Alonso como Pedro Laín tuvieron parte, cuando yo quise ser pintor, yo iba para médico, como era mi hermano y mi padre. Y fueron Damaso Alonso y Pedro Laín los que más intercedieron a mi favor para que mi padre me dejara ser pintor. Entonces, venía a posarme este cuadro para él era muy importante, era su retrato en la Academia Española, ¿no? Venía a posarme y posaba siempre con una actitud única, una cosa impresionante. Y yo decía, este no es Pedro Laín, que no es, lo dibujaba y tal y cual. Y siempre cuando lo acompañaba, porque era un señor mayor, cuando lo acompañaba al taxi para irse de vuelta a su casa, yo lo veía andando aquí con su carterita y tal y cual, y decía, este es Pedro Laín, no el que yo estoy dibujando aquí arriba. Hasta que le dije un día, la quinta pose, lo que fue, Pedro, por favor, no dejes, coge la cartera y tal. Y él me decía, pero hombre, está en la academia y tal, pero confía en mí. Entonces,
No, le he hecho unas fotos momentáneas a la ventana de la fotografía, con respecto al natural de la exclusiva. Hice 4 fotos por la cartera, 4 fotos y tal, con la gabardina y eso, y con esa documentación yo ya después reflexionando si pude levantar una composición. Y hice este retrato, donde sí creo que es que expresé más la personalidad del retratado, o por lo menos lo que yo entendía por la personalidad del retratado. Él mismo cuando envió el cuadro terminado dijo, no esperaba que me captase con esa intensidad. Y entonces ¿y en qué medida, o más creo que ahora viene el retrato de un político? Observad cómo entra en el espacio un hombre de letras, un filósofo y un hombre de letras, o cómo puede entrar un político. No es lo mismo. Y eso es lo que debe captar el retratista. ¿Cómo entra en escena? Porque al fin y al cabo el teatro, el mundo en buena medida es un teatro, donde todos jugamos un papel. O como entra en escena, en este caso, el presidente de una de las empresas más importantes de construcción, OHL. Vamos, eso todavía para exagerar esa diferencia. Yo aquí he pintado estas pequeñas figuras que se ven que son en la construcción de un edificio, que son unos trabajadores que están ahí, para representar esa diferencia, ¿no? Bueno, esta es otra manera de entrar en el espacio. Aquí el modelo se nos viene encima. Entonces, aquí antes el espacio era dominante, aquí él domina sobre el espacio. También eso ofrece una personalidad. Está muy extendida una idea cargada de ingenuidad que presupone que la práctica del retrato lleva al pintor a una situación de menor libertad artística que la dedicación a otras disciplinas plásticas. Se cree también que la coacción de la opinión del modelo, cuando encarga la obra, supone un obstáculo que le resta creatividad a la hora de realizarla. En mi opinión, nada está más lejos de la realidad, pues la idea de libertad creadora surge precisamente en esta cultura, claro, como la capacidad de superar ingeniosamente unos límites impuestos. Estos límites, de manera más o menos explícita, están presentes en cualquier actividad artística o mentirá que precise del acuerdo humano. Siempre que tiene que ponerse de acuerdo con los humanos, hay condicionantes. Siempre hay condicionantes. Otra cosa es que el pintor, ante estos desafíos, no sepa preservar su independencia artística. Pero esto le ocurriría con cualquier tipo de pintura, desde el paisaje hasta la composición más abstracta. Bien, es verdad que en este prejuicio puede influir que, dada la complejidad del género, nos encontramos a menudo con obras que van desde la más alta calidad artística a la más insufrible de las vulgaridades. En lo que respecta a mi experiencia personal, la idea de libertad artística ha cuajado tanto en la sociedad que la mayoría de los retratados tienen tal respeto por la visión del pintor que lo representa que no se atreven casi a dar su opinión. Es verdad, nadie dice ni pío. Sé que es pintor, esa idea de que la imposición no existe. Existe condicionante, claro, pero no es imposición. Para un pintor experimentado no existe en el fondo diferencia entre los cuadros de encargo y los que no lo son. Esto lo considero yo bastante importante, tenerlo claro. La mayoría del arte que se ha hecho en toda la historia de la humanidad se ha hecho por encargo. Unas veces las peculiaridades del encargo te llevan a soluciones novedosas, mientras que los que tú eliges a repetirte a ti mismo. Otras veces es al revés. Nunca se sabe. La diferencia entre obra pintada por gusto o por encargo, artísticamente, para mí está fuera de lugar. Pues cualquier pintura, de una manera u otra, responde a unas demandas que condicionan la mente del pintor, obligándole a resolverla de manera que la gracia esté en que al final sea hecha por gusto, o mejor aún, hecha con verdadero gusto. Esa es la clave. El artista va con gusto él. Eso sí, ahí aparece entonces ya la vidilla artística. De lo dicho anteriormente se deduce que la solución al problema depende más de la personalidad e inteligencia del pintor para llevar al terreno artístico una demanda social y cultural que de disponer de una patente de corso
para hacer lo que quieran. Puede haber diferencias de forma entre cuadros oficiales con respecto a otros de carácter más privado que cultivan en cierta medida más cordialidad. Puede haber más calidad en unos que en otros, dependiendo más de la suerte y de la buena asistencia de las musas que del origen del encargo. Cada vez se da menos que las instituciones o los particulares, cuando encargan una obra, pretendan imponer soluciones convencionales en lugar de otras más novedosas. Pero en caso de que así fuera, si el pintor defiende su independencia artística y se esfuerza en la búsqueda de la calidad pictórica, normalmente la resistencia desaparece. Quiero poner un ejemplo. Cuando la Universidad de Sevilla me encargó a mí este retrato para el rectorado de la Universidad de Sevilla, de la única condición que puse, la Universidad de Sevilla es una ciudad con una grandísima tradición pictórica. Por lo tanto, la galería de retrato de la Universidad de Sevilla es muy tradicional, muy buena, magnífico, de pintores de Gonzalo de Bilbao, Bacariza, Grosso, grandes pintores sevillanos, ¿no? Y yo la única condición que puse es que se me permitiese libertad de representación. Libertad. Entonces, hice este retrato. Pacté con el retratado, el rector saliente. Yo, si se me deja libertad, siempre garantizando el parecido y el respeto al retratado, eso es fundamental. O sea, el pintor, la obligación moral que tiene el pintor con el espectador es la veracidad. La veracidad es un compromiso moral con el espectador, eso es verdad. Pero a su vez, tiene que ir acompañado del respeto al retratado porque se pone en sus manos para la imagen suya en una institución. O sea, si un presidente de gobierno se pone en tus manos para que tú lo pintes, para dejar esa imagen, la presidencia del gobierno, con un respeto, que menos. Pero a su vez, veracidad por compromiso con el espectador. Entonces, el retratista debe moverse siempre entre esos dos puentes, ¿no? Pues yo le dije, si tú defiendes la libertad en el retrato y tal, eso está garantizado. Pero no, a mí nadie me dijo ni tío sobre si el retrato era más moto, no. Era este cuadro cortando la figura por la cabeza y por debajo de las ingles y tal, resultaba novedoso. Sin embargo, para mí era una manera de retratar a una persona como Javier Pérez Royo, que ha sido un catedrático de Derecho Constitucional muy polémico. Y nadie me puso el más mínimo inconveniente en la realización de este cuadro. Hay ejemplos mucho más importantes y dramáticos que el de mi obra, como es el caso del retrato de Winston Churchill, de la Cámara de los Lores encargó a Graham Sutherland, probablemente uno de los pintores y de los retratistas más importantes del siglo XX. Desde luego, a mí el pintor que más me ha influido. En el año 1954, y que no tuvo un final feliz. ¿Sabes este cuadro? Lo conocemos por estas fotos que hay que obran el poder de su hijo. Bueno, obraba el poder de su hijo. Este retrato que le hace Graham Sutherland a Churchill, como al viejo político no le gustó nada, porque es considerado una falta de respeto representar a él. Fue jefe de gobierno en Inglaterra, lo mandaron a la muerte de Churchill. Parece que su viuda, antes de que se hiciera pública, lo mandó quemar el cuadro, con lo cual el cuadro se hizo mucho más famoso todavía que si hubiera estado en la Cámara de los Lores, que era lo que se pretendía que no ocurriese, ¿no? Estamos hablando de los años. Esto fue en el 54, pero esto que estoy comentando sería en el 59, en el 60. ¿no? Hoy, sin embargo, no hubiera ocurrido lo mismo. Incluso el fenómeno que se está dando va en dirección contraria. Por ejemplo, los retratos de la reina Isabel de Inglaterra, que más notoriedad tienen, incluso para la crítica especializada, son los que la representan de forma poco agraciada, incluso caricaturesca. Este es uno de los cuadros que más se ha reproducido en la prensa inglesa. El retrato, además, es el retrato de la reina de Inglaterra que se utilizaba siempre para ilustrar su famosa frase de Annus Horribilis, que le hace el pintor Lucian Freire. A mí este retrato no me parece, yo conozco el cuadro, está en Buckingham,
El éxito del cuadro, la fama que ha conseguido en los medios, es porque es un retrato inusual de la reina de Inglaterra. No para mí, a mi entender, por su calidad, porque además ni siquiera es un retrato muy parecido, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de este cuadro se mueve entre un tosco naturalismo en el fondo, y un cierto expresionismo que no acaba de despegar, ¿no? Estamos hablando de un pintor de una inmensa calidad, ¿eh? Esta es una obra anterior de Lucian Freud. Obsérvese, menudo viaje alucinado a la personalidad de otro. Es un retrato de una intensidad, a mi entender, sobrecogedora. Este es el primer Lucian Freud. Pero si queremos ver un cuadro en clave expresionista, por llamarlo de alguna manera, no de Lucian Freud, donde obsérvese ese retrato que hace el pintor alemán, ya muerto, Bernhard Haitink, del director de orquesta Bernhard Neumann. Fijaos el lirismo, la vida interna que tiene ese cuadro, al mal que haya visto dirigir a Bernhard Neumann, lo está representando por completo, ¿no? Comprenderá que está interpretado por completo. Y sin embargo, la tosquedad en la expresión en este cuadro, la fama de ese cuadro se la debe sobre todo a que es un hecho insólito que en un retrato institucional de la reina de Inglaterra se la pinte de esa manera, pero no a la calidad intrínseca de la obra, ¿no? Vemos cómo poco a poco se invierten los papeles de la sumisión del pintor al modelo, estamos pasando a la sumisión del modelo al pintor. Hoy día se cultiva tanto la caricatura que por lo visto nos parece de mejor calidad artística la deformación cruel de los rasgos del retratado, sobre todo si es importante y famoso, que el intento de mostrarlo de manera distanciada y respetuosa. ¿Por qué aceptamos acríticamente cualquier representación esperpéntica del sujeto y nos parece profunda, aunque no siempre lo sea? ¿Por qué vemos las cosas así? No tengo una respuesta clara, aunque se me ocurren algunos esbozos de respuestas parciales. Aparte de la inflación y especulaciones formales del arte del pasado siglo y de la imagen romántica del artista como hombre que se enfrenta a lo establecido, está el marcado pesimismo que con respecto a lo humano generó un siglo rico en guerras devastadoras. En el siglo de la técnica, la crueldad humana llegó a excelsas cotas de refinamiento. Ya en la pintura de Otto Dix y Gross, por poner solo dos ejemplos, vemos el reflejo de esta visión desencantada que se instaló en la cultura europea después del horror de la Primera Gran Guerra. La Primera Gran Guerra, como sabéis, fue la utilización de los gases, fue devastadora y produjo en los veteranos de guerra unas heridas del tipo de esa. De este señor les han sacado de fotos de la época, ¿no? Entonces, Otto Dix, para representar la realidad social alemana del periodo de entreguerra, está representando pues eso, a un mutilado de guerra que solamente, por supuesto, puede satisfacer sus necesidades con la prostitución. O prostitutas, quiero decir. Fijaos este cuadro de Otto Dix. Si comparamos este cuadro con las representaciones que se habían hecho de la natalidad antes de Otto Dix nos anuncia, nos muestra que en este mundo se entra sufriendo y nos anuncia un poco lo que nos espera. Entonces, esta estética ni en el romanticismo se daba así, ¿no? Esto empieza después de la guerra del 14. O por ejemplo, observen este magnífico retrato no recuerdo el nombre del escritor alemán, de Gross. O sea, fijaos como la caricatura ya empieza a aparecer en la pintura y en el retrato de una manera clara. Todo esto se convierte en una broma de niños si lo comparamos con el pesimismo que sobreviene después de la Segunda Guerra. De la caricatura pasamos al garabato y en la mayoría de los casos la imagen humana es desterrada de los cuadros.
la causa de este destierro no solo estaría en la catástrofe bélica, pero creo que es una razón a tener en cuenta. El cuadro de Saura, creo que se llama, no hay mucho caso, creo que se llama Retrato de Marilyn. Fijaos cómo ya se representa la figura humana. Normalmente estas visiones convivieron con otras mucho más conciliadoras en la enorme variedad de tendencias del arte contemporáneo. Hablo del siglo pasado, sin olvidar que fueron los regímenes totalitarios, fascismo y comunismo los que más cultivaron una figuración que representaba una imagen humana optimista con fines propagandísticos. Por ejemplo, el retrato de Mayakovsky, de principio de... ¿cuál será de los años 30, imagino? Al poeta revolucionario, se le presenta como un héroe. O por ejemplo, este cuadro de Udo Wendel, que representa a la familia del pintor. Udo Wendel fue un pintor muy importante en la Alemania nazi. Nos podríamos preguntar en qué medida contribuyó esta circunstancia al posterior desprestigio del llamado arte figurativo, pero que fue muy cultivado por los regímenes totalitarios, el arte figurativo. Más adelante vemos que pintores como Francis, perdonen que esto es un paseo a toda la carrera, por el arte de esto se puede pormenorizar mucho más, por manifestaciones retratísticas o de la figura humana, pintura de figura humana en el siglo pasado. Más adelante vemos que pintores como Francis Bacon, jalón fundamental de la nueva figuración, o sea, en medio del auge de la abstracción, después de la Segunda Gran Guerra, el primer pintor de verdad importante y de peso que recupera la figura humana, me refiero entre lo que era la vanguardia, fue Francis Bacon. La figuración en el pasado siglo refleja a este ser humano profundamente radicalizado en su fragilidad carnal. ¿Estaría representando Bacon esa piel de la que nos habla Valéry como única seña de identidad? Y abundando en esta idea de pérdida de sentido de lo humano que vemos reflejado en la pintura del pasado siglo, valga también este ejemplo del pintor hiperrealista Chuck Close, que cuando le preguntaron, un periodista le preguntó que por qué pintaba a sus amigos. Los cuadros le pintaban a sus amigos y dijo, no, yo no pinto a mis amigos, yo pinto fotografía. O sea, lo que quería decir es que a él no le interesaba el tema humano, lo que estaba pintando, él pintaba fotos y jugaba con el lenguaje, no con el interior, pero la representación de un ser humano, ¿no? Bueno, después de recorrer tan brevemente algunos avatares, terminaré pronto, de la figura humana en nuestra reciente pintura. Para terminar quisiera proponer algunas cuestiones que yo mismo me he preguntado. ¿Qué lugar puede ocupar el retrato pictórico en una sociedad dominada por tantos medios de reproducción de imágenes? ¿Qué puede hacer un pintor que ama el retrato y ve en él un medio de expresión lleno de posibilidades artísticas en la actualidad? ¿Cómo abordar la fidelidad al retratado en el marco de la visión escéptica del hombre que hoy predomina? Pienso que los atributos representativos utilizados antaño para resaltar la individualidad hoy pueden resultar ridículos o chocar con nuestra sensibilidad social. Nuestro ojo está mucho más democratizado, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, al retratar es necesario ver a la persona más allá de las viejas jerarquías sociales. No se debe perder de vista al ser humano, demasiado humano, que siempre subyace. Tampoco me parece oportuno que una visión desconfiada del hombre nos lleve a despreciar el reflejo de la singularidad de cada cual, desterrándolo con ello de la pintura. Sería de una considerable simpleza. Por otra parte, la libertad creativa de que disponemos en nuestra época nos permite conservar el amor por la tradición pictórica del retrato, de la escultura, sin repetir modelos caducados y ajenos a la sensibilidad actual. Los nuevos medios de reproducción de imágenes, fotografía, cómic, ilustración, vídeo, etc., aportan un enfoque enriquecedor a la representación figurativa
pues su dinamismo, al ser trasladado al lenguaje estático y silencioso de la pintura, se llena de simbología y cierta temporalidad, como vemos en la obra del propio Bacon. El anterior. El dinamismo ese desde luego tiene que ver con una imagen cinematográfica, pero cuando se la para en la pintura adquiere un carácter, o sea, el carácter, digamos, Bacon ahí está representando la transitoriedad de lo humano, la carne que se descompone en el día a día, lo que es el ser humano como entidad temporal, y por eso lo opone a esos planos lisos, que son mucho más silenciosos, son mucho más estáticos, son mucho más atemporales, para representar precisamente esa dinámica, ¿no? Esa manera de pintar, Bacon es un pintor que trabaja siempre a partir de fotografía. Se puede hacer, después de haber observado la imagen cinematográfica, después de haber observado la fotografía, pero sin embargo llevándolo todo al lenguaje de la pintura. No olvidemos que el antiguo sistema de pose se colocaba la figura, con tiza se le dibujaba la huella de los pies, la huella de las manos, y entonces para pintar a la persona exclusivamente del natural tenía que estar posando una semana, 15 días, 20 días en la misma postura. Entonces, esta postura, por ejemplo, que puede ser muy natural, cuando llevas 20 minutos posando así, la muñeca duele muchísimo, que no la aguanta. Entonces, al final, el naturalismo que llevaba, pues posturas que fueran de fácil perdurabilidad, como esta, que son las posiciones habituales en los retratos naturalistas de finales del 19. Hasta un cruce de piernas como ese, cuando lleva un rato, duele mucho, hay que estar cambiando las piernas, ¿no? Por eso, la combinación de un elemento con otro puede ser muy importante, ¿no? Para conseguir más carácter en el retrato, ¿no? Yo me he servido de esta renovación en el lenguaje para intentar reflejar pictóricamente los cambios acaecidos en la imagen de mis semejantes. Por ejemplo, en el caso de un rey, este cuadro, claro, tiene muchos años, Juan Carlos ya, este es un rey Juan Carlos joven, pero a mí me interesaba pintar un cuadro porque formaba parte de la idea, hacer un cuadro. Creo que es la primera vez que se pinta al rey español con ropa deportiva, representaba a un hombre amante del deporte, como era él, ya está muy mayor y se está despedido. Pero me parecía interesante ese cuadro, pero hoy está en el Club Náutico de la manera tradicional que conocemos de la representación del rey, y sin embargo es un detalle lo que podíamos tener hace años, claro. Bueno, en el caso, Ronald Cohen es un altísimo financiero inglés, o bien en el caso de un político. Eso habla cuando era ministro de Asuntos Exteriores. Observen igualmente que puesto que vivimos en una sociedad regida por el marketing, los representantes del poder político, por ejemplo, ya no adoptan en líneas generales las tradicionales actitudes distanciadas y vigorosas propias del mando, sino más bien la campechanía y cordialidad del que nos quiere vender algo y busca asemejarse a nosotros. Es más, si se les representase en el cuadro con dichos atributos del pasado, seguramente el espectador lo interpretaría en clave de ironía. Igualmente se pintaba a un político del siglo XIX, no representaba así como un representante del poder. Eso sale hoy en un cuadro y todo el mundo piensa que nos estamos pitorreando del retratado, ¿no? Por no hablar del cambio operado en la imagen de la mujer y, por tanto, en las posibilidades de pintarla. Frances Llano, ya fue la principal de un college Lady Margaret Hall de Oxford.
observé cómo hacía un siglo, más o menos, ese cuadro, un siglo antes, cómo se pintaba la mujer. Este retrato de Federico di Madrazo, uno de sus grandes retratos, ¿no? De la condesa de Vichy. Precioso cuadro, por lo demás, ¿no? Pero observé cómo se pintaba la mujer. Más o menos hay la diferencia de un siglo entre este cuadro y uno mío que voy a poner ahora. Está en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De hecho, fueron las académicas las que me pidieron que fuera este cuadro el que yo donase, porque pensaban que era una manera de representar la imagen de la mujer hoy. Está la pintora Carmen Bustamante. Si comparamos con la representación de lo que ha cambiado la cosa en un siglo. Y si vamos al retrato, este es el retrato que le hace el pintor Richard Este a Jules Senat. Un cuadro reciente de una pintora, es muy bonito cuadro, el cuadro que le han hecho a Michelle Obama, la pintora Amy Sherman. Esto es un retrato áulico, en el fondo, pero de hoy. También que el retrato es precioso, a mí me parece un cuadro precioso. O bien, este retrato es de un pintor que ha sido importantísimo para el retrato anglosajón en el siglo XX, que hace de sus padres de Horney. Es muy fácil deducir quién es el protagonista en ese cuadro, ¿no? Quién es el que lleva la bala de mando. Bueno, quizá no ha desaparecido la vieja idea del retrato burgués que se colocaba en el salón como signo inequívoco de ascenso en el escalafón social. Pero la perspectiva artística que vengo defendiendo no se doblega a tales convencionalismos. Desde luego, lo que no ha desaparecido es el gusto por retratarse. En nuestra sociedad globalizada sentimos aún más, aunque de otra manera, la necesidad de singularizarnos. Y abundando en esta idea, no encuentro mejor manera de finalizar que recordando un párrafo que Fernando Savater escribió en el catálogo de una exposición mía. Dice Savater: a medida que la universalidad se amplía en demandas sociales y en desastres, en demostraciones de poder y en demostraciones de miseria, el interés por la individualidad se vuelve más y más irresistible. También más necesario. Convencidos en secreto de que nuestro nombre es nadie, como el de Ulises, reclamamos ser tratados como personas. Es una muestra de idiotez, si se quiere, o sea, es un lamento de la individualidad. Muchas gracias. Ya habéis aguantado todo, ¿sí? Muchas gracias de verdad a vosotros. Si hay preguntas, ¿qué hacer? ¿Hay algo más? ¿Quieres saber algo más o no? Una curiosidad tengo. A la hora de hacer la persona, observarle, la primera idea, empezar a pintar, le ha pasado la tentación de repente que eso que iba, o sea, cambiarle algo importante, sustancial, el gesto, o a lo largo de la evolución, por el trato con la persona, a lo mejor descubrir algo que de repente no se plasmado. Bueno. O sea que si se han producido cambios importantes en la obra, Sí, por influencia del mayor conocimiento de la persona. Por ejemplo, sí. Sí, claro. Normalmente no solo eso, hay veces que los cuadros hay que repetirlo. El cuadro es de Felipe González, que es de Moncloa. Ese cuadro tardé yo 5 años en pintarlo, pero yo no soy un pintor tampoco demasiado lento. Lo que pasa es que una buena idea, primero hay que ver, la intuyes. Inmediatamente, en mi caso, yo hago un boceto para que quede plasmado. Ese boceto hay que dejarlo descansar un poquito. Te metes con otras cosas. Cuando vuelves a él, te das cuenta si el boceto tiene suficiente fuerza, o si era la primera idea que se te ocurrió y ya está, ¿no? Entonces tiene que aguantar por lo pronto ese primer espacio temporal. Ya después, yo trabajo así, a mí me importa entrar en la obra con
con fuerza, aprovechar la ilusión, pero también tengo que combinar eso con la reflexión. No olvidemos que estoy pintando a otro ser humano, ¿no? Entonces, cuando veo que la idea funciona y ha aguantado a la primera, igual me lanzo de inmediato, pero después los cuadros se atascan. Se atascan. Es muy lógico que se atasquen. Los pintores funcionamos con influencias contradictorias. Y un cuadro tiene que tener una jerarquía, seguir un camino. Si hay dos ideas importantes que están las dos al mismo nivel, ahí hay un atasco. Hay que esperar. Otra vez, hay que volver el cuadro contra la pared, te metes con otro cuadro y muchas veces la solución de otro cuadro te da la clave del error o del elemento que producía el atasco en la primera obra. Entonces, todo ese procedimiento, mejor dicho, todo ese proceso es mucho más fácil tenerlo teniendo una documentación como la fotográfica, como es el vídeo y tal, porque vuelves constantemente al personaje y por supuesto tenerlo a él también. O sea, el natural es imprescindible. Pero que el natural sea imprescindible, porque la persona como mejor se expresa es al natural. En fotografía somos pocos los que vamos, yo no me encuentro nunca en la foto, no me veo. Cuando hacen una foto y tal, yo no me veo allí. Eso ocurre mucho, ¿no? En un retrato pictórico tienes que verte, es de desear. El pintor, el pobre puede quedarse a medio camino o no aceptar, claro que sí. Pero en teoría un retrato pictórico tiene que aspirar a que el modelo se vea. No solo el modelo se vea, y los demás lo vean. Porque si el modelo se ve y el pintor dice, muy bien, es que lo has adulado muchísimo, pero la espectacularidad de eso nada, se lo es fulano. Entonces, se tiene que apoyar en esas tres patas, el retrato, espectador, pintor, el que lo hace. Si tú no piensas que ha hecho una buena obra, estamos perdidos. Y el retratado. Los tres tienen que estar más o menos en un acuerdo. Por eso el retrato es un género tan dialogante. Pero claro que hay cambios en el proceso. Y, por ejemplo, en el político del Senado, que eran 50 y tantos retratos, para mí fue eso muy ilustrativo, pero yo estoy acostumbrado a hacer un retrato, que se coloca en una galería de retratos, o no, pero en solitario. Pero allí eran 50 y tantos retratos, no, perdón, 30 y tantos retratos. Luego mi rival era yo mismo. Y entonces yo hacía un retrato, uno de ellos, y de pronto lo colocaba en el conjunto, y amigo, no sé por qué razón, en el conjunto ya no se parecía. Seguramente sería porque no había cogido los rasgos más característicos. Entonces, en el caballete se parecía. Pero como lo tenía en el estudio como podía, porque era muy grande, ¿no? Lo tenía repartido, lo colocaba junto a los otros cuadros. Y hacía así, y ya desaparecía el parecido. Tenía que cambiar de idea. Otro, distinto. O sea que eso también, claro, porque ya ahí tenía que ser, al ser un conjunto, tenía que ser fulano de tal sí o sí y no otra persona. Porque en ese momento, entre los demás, podía ser otra persona. Y ya entonces fallaba. Claro que hay cambios. Y muchos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto, más o menos, supongo que dependerá de muchos factores, pero ¿cuánto dura más o menos el proceso de retratar a usted? Es variado, hay cuadros que se atajan, bueno, que no solo que se atajan, que se retrasan, por ejemplo el de Felipe González que yo hablaba, se retrasó también por tratarse en poses suyas, ¿no? Para mí, el proceso ideal es aproximadamente un año. O sea, mientras empieza y tal, lo deja descansar, te mete con otra cosa, alrededor de un año. Puede ser un poco menos, también a veces es más, puede ser 2 años y tal, pero intento siempre mantener la frescura. O sea, no es, cuando te dedicas al retrato, es que una cosa es un pintor, vamos a ver, es importante establecer la diferencia entre lo que es un retratista y lo que es un pintor que ocasionalmente es un retrato. Puede ser más bello el cuadro de un pintor que ocasionalmente es un retrato que el retratista, aunque no puede serlo.
Yo he visto retratos de ese tipo ocasionales que son una hermosura. Pero el pintor, el retratista, así como el pintor de retrato ocasional, acierta o no acierta, amigo, el retratista, en el mejor de los casos, no debe fallar nunca. Entonces, y además él se acerca a la obra de una manera distinta, con una concepción distinta. El otro pinta lo que quiere, lo que le apetece. Dice, ay, qué cara, me gusta la cara de fulano, lo voy a pintar. El pintor de retratos no actúa así. Precisamente él se crece, por eso yo hablaba del desafío al principio, él se crece en la representación de alguien que él no ha elegido. Muy distinto. Tú no lo eliges, hombre, eso no quiere decir que de pronto no te guste pintar a alguien. Yo a mi nieta la pinto y la elijo yo, claro. Pero en general, el pintor de retrato lo que ama es ese desafío de decir, no, esta persona que me dice que quiero que me haga un retrato o para restitución, es intentar captarla y representar su personalidad. Entonces, digamos, el proceso se desdobla. El primero es un proceso de distanciamiento psicológico. Acabas convirtiéndote en especialista en analizar seres humanos. Y una vez que tienes ese proceso medianamente, ahí influye mucho la intuición, claro. Después viene el cuadro. Por eso yo ponía un paisaje, con todos los elementos abstractos de un cuadro, como en el paisaje. Lo que pasa es que si en el paisaje cambias la farola de sitio, no pasa nada. Si en el retrato la cambias de sitio, sí pasa algo. Que está hablándonos de un elemento distinto de la personalidad del retratado. Por eso es muy importante tener muy dominada, un poco como funcionan los músicos, al hacer la sinfonía. Primero estudian la armonía, estudian la melodía, hacen la obra, y una vez que lo tienen todo, ya lo tienen todo delante, hacen la orquestación, aparece la sinfonía tal como la conocemos. Pero antes ha habido todos unos procesos fragmentarios que ayudan a que en el momento de lanzarse tenga suficiente elemento como para no perder el tiempo en un problema de parecido, como vamos por caso. Entonces que lanzar artísticamente, con pasión, porque sin pasión y sin chispa no se pinta. Pero antes has tenido que distanciarte para entender que muchísimos aspectos psicológicos del modelo. O sea que sería un año la respuesta del periodo ideal. ¿Y a lo largo de ese año coge otros cuadros también? Sí, claro, sí. A lo largo de un año trabaja yo por lo menos como 6, 7 cuadros. Trabajando juntos. Claro, cuando uno se pone antipático, castigado contra la pared y te tienes que ir a otro cuadro. Hasta que te resulta más simpático, un día lo miras y ves que te sonríe, pues venga, vamos a pintar, ¿no? Y a veces, pues, bueno, hay algunas veces en que el cuadro, mañana sí vamos a ver más eso, porque ya mañana vamos a entrar a ver cuadro por cuadro. Mañana va a ser como una especie de retrospectiva mía. Pido paciencia, porque son muchos cuadros, y veo que hoy hemos tardado acá 1 hora y cuarto, pero no sé mañana lo que va a hacer. Y ahí sí podemos ver cuadros que han sido hechos de corrido, uno, y otros que no tanto. ¿Algo más? Bueno, ahora teníamos, después del descanso, ¿no, Tania? Sí. Hoy ¿qué era lo que vamos a hacer? Ver obras de... Pues si quieres vemos sus obras. Vemos las obras que han traído ellos para que tú también veas el nivel que tienen y todos, ahora después. Sí, o después. O nos ponemos a pintar, lo que tú quieras. Pero la modelo viene Viene por la tarde, sí. Entonces vamos a esperar a la modelo primero. Porque entonces creo que vamos a hacer una cosa. Sara quería que conociésemos nuestro grupo, al grupo de Jim Fernández. Habría que preguntarle a Jim Fernández si ahora... Están en el laboratorio ahora, si quieres. Están en el laboratorio. Sí, si quieres hacemos el descanso y a las 12 vamos. Eso es. Y ahora después vemos
de la historia bueno, vamos a quitar el cuadro. De la historia del retrato, las obras que habéis elegido, ¿no? Como obras que os han motivado o que os gustan para que las comentemos. Entonces esta tarde ya trabajamos con el modelo. Sí. Claro, vamos a poder hacer muy poco a nivel lingüístico, en 2 días, pero bueno, por lo menos lo que yo sí quisiera ver con vosotros esta tarde es algo que me parece fundamental, que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo del retratista. El retratista, lo primero que tiene que hacer cuando se pone delante del modelo es analizar el modelo y buscar el ángulo donde el modelo mejor se expresa a sí mismo. Recuerdo un grupo de alumnos de Bellas Artes que me encontré un día en el Museo de la Academia de San Fernando. Yo iba con el director del museo y entonces el director estaba allí dibujando las esculturas. Sabéis que la Academia de San Fernando tiene la mejor colección de escultura de yeso, de vaciados de yeso de la escultura clásica del mundo. Porque es una colección que se formó en primer lugar. Velázquez, cuando va a Roma, compra, es una de las funciones a la que Velázquez iba a cumplir en Roma, era adquirir estos vaciados de yeso. Después está la colección de Carlos III y después está la colección de Benz. Bueno, pues estaban dibujando allí y entonces pues, y observé que no habían elegido en casi ningún caso un ángulo donde las obras se veían bien, simplemente se veían bien y podía analizarlas. Entonces, esta tarde lo primero que vamos a intentar es empezar por ahí. Es cómo nos debemos situar frente al modelo para buscar el ángulo. Si conseguimos eso con claridad y un simple esbozo de encaje, ya la cosa está bien, ¿eh? Ya con eso la cosa está bien. Porque claro, el retrato lo tendréis que experimentar vosotros en solitario. Con lo que es retratar y retratar y retratar, pero por lo menos esa búsqueda de una ubicación frente al modelo propicia al retrato, creo que ya es importante.